Ante todo, un saludo cordial, estimados participantes del curso de circuitos eléctricos. Vamos a dar una breve explicación que sirve de repaso de los circuitos usando pues la ley de Kirchhoff, que ya en parte se evaluó. Sin embargo, para repasar, consolidar ya lo que ustedes saben y introducir un nuevo método, que es el método de corriente de nodo. Bien, ahí en la figura ustedes observan un circuito con dos mallas muy, pero muy elementales, extremadamente sencillo. Tengo la dirección de las corrientes, pero antes de eso voy a aclarar algunos términos básicos que se utilizan en el análisis de redes. Uno es el nodo. Un nodo es un punto donde concurren tres o más corrientes. En este caso, si vemos la figura bien, tengo aquí en la parte superior y aquí abajo en la parte inferior. Tengo dos nodos. Repito, puntos donde concurren tres o más corrientes. Luego tengo las mallas, que son por donde yo puedo meter la mano, por decirlo de esa manera. Acá, esta es una malla y esta es otra malla. O sea, este circuito tiene dos mallas y dos nodos. Fíjense bien, dos mallas y dos nodos. Si usamos la ley de Kirchhoff, o sea, una de las leyes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a cero. Eso justifica por la conservación de la carga. Dos, la suma de los voltajes en una malla es igual a cero y se justifica por la conservación de la energía. No se puede violar la conservación de energía. Yo puedo sumar todos los voltajes, parte de un punto y llego al mismo punto y eso debe ser igual a cero. En los nodos, igual, las corrientes, la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Entonces, bueno, hay algunos convenciones de signos, por decirlo de esa manera, ¿no? Sobre lo que he comentado ahorita. En un nodo, por ejemplo, podemos utilizar la siguiente convención. Las corrientes que entran al nodo son positivas, las corrientes que salen del nodo negativas. Uno puede decir lo contrario, no se dice lo opuesto, pero no va a violar la ley. O sea, eso yo lo tengo que tener y dejar claro. O sea, las leyes no son invariantes en términos de convención de signos y esas cosas. La suma algebraica, por eso que me dice la suma algebraica quiere decir que es más o es menos, pero la suma algebraica es igual a cero. Entonces, para resumir, nosotros usamos la siguiente convención. Entra la corriente del nodo positiva, sale la corriente del nodo negativa. Le damos un sentido de recorrido a la malla, un sentido de recorrido a la malla, que si le damos un sentido de recorrido, tenemos dos opciones, opción horario, opción antihorario. Entonces, bueno, uno elige el sentido que uno le convenga. La suma de los voltajes con la siguiente convención de signo. Suma los voltajes, indicando que si yo voy en el mismo sentido de la corriente, hay una caída de potencial. Lo voy a explicar muy brevemente acá. Aquí tengo menos, en esta puentecita de 8 voltios, tengo menos más. Esta línea que está acá, o el cable, este cable, antes de llegar a la resistencia, esto es una superficie potencial, hasta aquí, de igual potencial. Pero cuando yo llego a la resistencia, existe o una caída de potencial o una subida de potencial. Entonces, bueno, ahí viene la convención de signos. Por ejemplo, si yo voy de más a menos, estoy como que disminuyendo. Por eso es que uno habla de una caída de potencial. Es decir, si la corriente sube en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que la corriente va en el mismo sentido que yo me estoy moviendo, y digo que hay una caída de potencial, entonces pongo menos R por I. Caso contrario, si la corriente va opuesta al sentido de recorrido, pues yo pongo más R por I. Se dice que es una subida de potencial. Bueno, eso, repito, es una convención de signos, simplemente, para uno tener una orientación a la hora de resolver las ecuaciones, o escribir las ecuaciones, mejor dicho. Entonces, bueno, ese es muy rápidamente, porque voy a tratar de explicar los dos métodos, muy rápidamente la convención de signos que tenemos nosotros en eso. Bueno, hay otro detallito más.
desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista matemático y la linealidad del sistema. En una primera tarea que se les asignó, o sea, se habló de la linealidad. Unos estudiantes entendieron esto, otros no. Es decir, los sistemas lineales tienen una característica muy peculiar. ¿Okay? Lo estamos usando desde los estudios de bachillerato hasta ahora, pues hasta nuestros días. El comportamiento de muchos fenómenos físicos, uno hace un modelo para aproximarlo lineal porque es el modelo más sencillo. A pesar de que la naturaleza no se comporta linealmente, pero uno estudia modelos lineales con el fin, pues, digamos, de simplificar el asunto. Bueno, en este caso, la linealidad viene, yo tengo varias ecuaciones, yo tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Uno dice que el sistema es compatible determinado. Si uno tiene más ecuaciones que incógnitas, tengo un caso. Si uno tiene más incógnitas que ecuaciones, tengo otro caso. O sea, uno es incompatible, otro es o sea, incompatible y otro es indeterminado, porque tengo infinitas soluciones. Entonces, para el caso de nosotros físicos de redes eléctricas, no tiene sentido hablar de un sistema indeterminado porque no vamos a tener infinitas corrientes. Tenemos un sistema físico concreto. Entonces, fíjense, tengo 2 mallas, son 2 ecuaciones de malla y tengo 2 nodos, son 4. Por lo tanto, voy a tener 4 ecuaciones, pero tengo 3 ramas, es decir, 3 corrientes. ¿Sí? 3 corrientes. Esta es una corriente, lo voy a señalar aquí, en cada rama. Esta es una rama y aquí por aquí una corriente. Aquí hay otra corriente, en esta segunda rama, y aquí hay una tercera corriente. ¿Okay? Entonces tengo 3 corrientes, tengo 3 incógnitas y tengo 4 ecuaciones. Entonces tengo una ecuación de más. Para que el sistema sea compatible determinado, yo tengo que eliminar una de esas ecuaciones. Entonces, por eso es que uno dice que cuando uno tiene n nodos, yo tengo que tener n-1 ecuaciones linealmente independientes. Siempre hay una que está sobrando. En este caso, yo tengo 2. Entonces, nosotros no vamos a utilizar los 2 nodos. No, de esos 2 nodos elegimos uno. ¿Sí? Elegimos uno para que el sistema sea compatible determinado. Es decir, tenga 3 ecuaciones y 3 incógnitas. 2 de malla, una ecuación de nodo y 3 corrientes. Eso es la linealidad que hemos discutido ya anteriormente y puede resolver con éxito el problema. Al yo tener un sistema compatible determinado, pues utilizo cualquier método que ya he aprendido en matemática o busco cualquier aplicación para resolverlo y ya, y listo. Método de reducción, método por Gauss-Jordan, método regla de Kramer, etcétera. Bueno, eso. Vamos inmediatamente entonces a lo que nos compete. Fíjense que si usamos el nodo inferior, vamos a subir otra vez acá. Vamos a usar este nodo que es donde están las flechitas estas. En rojo, perdón, en rojo tengo la corriente que entra al nodo, en azul tengo la corriente que sale del nodo y el verde es una corriente que entra al nodo. Es decir, la ecuación me va a quedar, si manejamos la hipótesis de que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas, yo diría que I sub 1 positivo menos I sub 3 menos I sub 2 es igual a 0. Eso me daría esa primera ecuación. ¿Okay? Eso lo tengo entonces acá. Esa es la ecuación 1. ¿Okay? I sub 2, aquí me indica que la corriente positiva y las corrientes que salen del nodo son negativas. Bueno, en la mañana de la izquierda, yo voy a explicarlo muy brevemente y ustedes con calma después lo revisan, porque tenemos que estar subiendo para no estar escribiendo el dibujo. Vamos a recorrer esta malla. Si yo recorro esta malla en sentido horario, este es el sentido horario, ¿sí? Y este es el sentido antihorario. Vamos a una convención de signos con respecto a las fuentes. ¿Sí? Con respecto a la fuente que ocurre. Aquí tengo yo un dibujito que me indica. Si yo recorro esta fuente de menos a más,
hay una subida de potencial, por eso es que pongo más, ¿ve? Porque voy de un potencial menor a uno mayor. Si yo recorro la fuente de más a menos, yo tengo que poner menos a su AB. Hay una caída de potencial. Esa es la convención de signo que uno utiliza con la fuente, ¿sí? Entonces, en la malla 1, fíjense, vamos a escribir aquí rapidito, vamos a revisar aquí la ecuación 2, menos 3 y su 1, menos 8 más 9 más 4 igual a 0. Esto, repito, ustedes con calma lo van a hacer con el material que ya yo les envié. Dice que el sistema, yo me voy a mover en sentido horario, entonces si yo me muevo en sentido horario, fíjense, sería de menos a más 8. Aquí sería más 3 y su 1, porque la corriente y su 1 va bajando y yo voy subiendo. ¿Sí? Sería más, aquí sería de más a menos, sería menos 4. Aquí pondría menos 9 y su 2 igual a 0. ¿Sí? Menos 9 y su 2 igual a 0. Esa sería la respectiva ecuación. Si me muevo en sentido opuesto al que yo dije ahorita, entonces voy a tener la misma ecuación, pero cambiada de signo. Lo hice de esta forma y con esa intención para que vean que cómo yo voy a recorrer la malla no me va a influir. Porque lo único que va a pasar es que yo voy a cambiar la ecuación, voy a multiplicar la ecuación por menos 1 y eso es válido en el álgebra. Yo le cambio el signo de la ecuación y eso no va a alterar la ecuación. Porque multiplico por menos 1 ambos miembros de la misma y no ocurre, no va a pasar nada. Entonces, ustedes tienen que corroborar eso y esa es la técnica que ustedes tienen que utilizar. En la actividad que se hizo hubo algunos errores de algunos estudiantes porque a pesar de que en el libro está muy bien explicado esa situación. Bueno, yo tengo la ecuación 2 y la reordeno, pongo las corrientes en un lado, los términos independientes en otro. Esto sería movernos en sentido antihorario, sería menos 3 1 más 8, menos 8, acuérdense, más 9 más 4. Esto sería menos 3 más 9, estos dos términos los sumo y esto me da menos 4. Al pasarlo al otro mismo me queda 4. Entonces ya tengo la ecuación 3. Tengo la ecuación 3. ¿Sí? Tengo la ecuación 3. La malla 2. La malla rojo la recorremos en sentido antihorario. También, igual que la anterior. Antihorario. Antihorario. ¿Sí? Partimos del nodo superior y obtenemos. Voy a ir entonces a la figura. Vamos a ir a la figura. Si yo parto del nodo superior y es antihorario así, sería menos 4, menos 9 y su 2, más 16, porque voy de menos a más, y aquí me voy moviendo en el mismo sentido de la corriente, sería menos 9 y su 3, y llego otra vez a este punto igual a 0. Esa sería la ecuación de malla 2. De malla 2, y aquí la tenemos. Menos 4, menos 9, más 16, menos 9, 3, igual a 0. La reordeno otra vez, menos 9 y su 3, y esto es igual a 16 menos 4 sería más 12, al pasar al otro miembro me queda menos 12. Esa sería la ecuación número 5. Pero ya tengo el problema resuelto. Ya está el problema resuelto por la característica de la linealidad. Es decir, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, ya no hay ningún problema. Las escribo, las ecuaciones, aquí tenemos las ecuaciones, y resuelvo pues, por el método que ustedes crean conveniente. Aquí usé el método de la regla de Cramer pues, para ejercitar un poquito el asunto. Calculo el determinante. Claro, previamente tengo que ordenar muy bien las ecuaciones, y su 1, y su 2, y su 3, y su 1, y su 2, donde no hay términos, pongo 0, o dejo el espacio en blanco, y su 2 y su 3. Entonces aquí organizo el determinante, 1, 1, menos 1, menos 3, 9, 0, pongo 0 porque no hay su 3 acá,
Aquí pongo 0 porque no hizo 1, menos 9, y resuelvo ese determinante. Ese determinante me tiene que dar distinto de 0. ¿Ves? Si ustedes recuerdan su curso de álgebra lineal. Si ese determinante me da igual a 0, entonces no tengo soluciones. Tengo infinitas soluciones. Pero ese es un caso que físicamente no lo vamos a tener, ¿ve? Porque es una red real. ¿Sí? Entonces tenemos el discriminante, que se le llama así a este factorcito, es distinto de 0. Entonces me menos y su 3. El método de la regla de Kramer me dice que uno sustituye la primera columna por los términos independientes. ¿Sí? Los términos independientes sería 0, 4 y menos 12. Independiente porque no tienen la incógnita. Resuelvo el determinante, que yo supongo que ustedes ya saben hacer eso, hago estas operaciones pertinentes y eso me da la corriente. La corriente en este caso me da positiva. ¿Qué indica esto? Esto indica que el sentido de la corriente que nosotros elegimos arbitrariamente está bien. ¿Sí? Está entrando al nodo, ¿sí? Positivo. Calculamos ISU2 sustituyendo la segunda columna por los términos independientes, sacando esa cuentica, y me da 0,53 amperios, medio amperio. Igual me da positivo. Es decir, que el sentido que elegimos está correcto. Y por último llegamos a la tercera incógnita, es decir, ISU3, que es 0,8 amperios. Ya sabe que hay que sustituir la tercera columna por los términos independientes. Bueno, ahí tengo la solución. Ya tengo resuelto el problema lineal. Las 3 ecuaciones con las 3 incógnitas y las 3 corrientes. En un caso particular que me dé una de las corrientes negativas, bueno, simplemente me va a indicar a mí que el sentido que yo le di arbitrario en el nodo no es el correcto. Eso es simplemente lo que va a ocurrir. Bueno, ahora sí voy a quedarme aquí un poquito más. Vamos al método de corriente de nodo. Como está en la actividad, en la primera actividad hay que revisar a partir de la página 242 del texto del curso. Ahí está explicado perfectamente bien todos los ejercicios. Por eso es que es bueno trabajar con un texto y no está viendo archivos y archivos. No, el texto y está muy bien explicado, tiene bastantes ejercicios resueltos y sus ejercicios propuestos. Bueno, yo le voy a complementar con esta breve explicación para que tengamos claro el método. Y mañana vamos a utilizar en la reunión también el método de corriente de nodo. Un ejercicio un poco más complejo. Bueno, yo tengo aquí este problema. ¿Qué hay que saber aquí? ¿Qué distinciones vemos? Primero que no tengo fuente de voltaje. Tengo fuente de corriente. Fíjense, ven. Una de la actividad había un foro con respecto a eso, la fuente de tensión, la fuente de corriente, que es una fuente real, ideal, y la conversión que hay entre una y la otra. ¿Okay? Eso se hizo ya la vez pasada. Ya tenemos que tener claro que esto es una fuente de corriente, esto es otra fuente de corriente. ¿Okay? Tengo 3 mallas y tengo un poco de corriente. Este ejercicio o esta red eléctrica la podemos resolver también usando el método de malla, usando la ley de Kirchhoff. Pero imagínense ustedes, es engorroso el problema, la resolución del sistema de ecuaciones. Porque fíjense, me aparecen 3 huecos, o sea, 3 mallas, hay 3 ecuaciones. Tengo 1, 2, 3, 4 nodos. Tengo 3 ecuaciones de malla más 4 nodos son 7. Le quito 1, serían 6. Entonces tengo 6 ecuaciones que resolver. Bueno, imposible no es, se utiliza cualquier programita para hacerlo, o bueno, se usa el método de Gauss-Jordan, etc. Pero es engorroso, porque quiero decir que es engorroso, eso es engorroso, y esto me trae, digamos,
un trabajo algebraico laborioso. Entonces, el método de corriente de nodo me simplifica notablemente el asunto. Eso es lo que vamos a explicar rápido. Me simplifica notablemente el asunto. Entonces, yo tengo aquí que las corrientes de la fuente del lado izquierdo es de 2 amperios, la corriente de esta fuente es de 4 amperios, esta resistencia vale 4, esta resistencia 2 vale 6 y la R3 vale 2. Bueno, ¿cuál es la técnica a seguir? ¿Cuál es la técnica a seguir? Que esta línea que ustedes ven acá, que está señalada aquí, que no tengo ningún elemento resistivo ni fuente, es una superficie equipotencial. Hace una línea equipotencial de potenciales iguales, eso es lo que significa equipotencial, potenciales iguales. Todos estos potenciales están al mismo valor. Entonces, por convención, nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a colocar aquí un punto que es la Tierra, y entonces definimos ese potencial como 0, ¿okay? O sea, la puesta a tierra. Eso tiene su razón siempre física, que bueno, lo vamos entendiendo poco a poco, progresivamente, en el transcurso del curso, los estudiantes de eléctrica y electrónica, bueno, todos, pues, porque todos tenemos que estar claros de lo que es la puesta a tierra. Bueno, eso ya es un tema muy particular que lamentablemente no aparece en los contenidos programáticos de estos cursos, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a hacer unos ajustes ahí en el curso, por eso se lo explico yo posteriormente. Bueno, entonces este es potencial 0, todo eso está potencial 0. Después entonces veo unos nodos o unos puntos de potencial, que en este caso son estos dos. Si no estuviera esta resistencia, B sub A igual a B sub E, según el criterio que hemos comentado ahorita. Pero claro, como está intercalada esta resistencia, nosotros no podemos indicar que es una superficie equipotencial o una línea equipotencial. Entonces ya identifico, ve el nodo, aquí hay un potencial en A, que lo llamo B sub A, y aquí hay un potencial en B, que lo llamo B sub E. ¿Ven? Eso es en líneas generales en qué consiste el método. Hay otros detalles que los explicaremos mañana, ¿ve? Cuando tengo fuentes de tensión. ¿Ve? Ahorita tenemos solamente fuentes de corriente. Bien, ¿cuál es la técnica a seguir? ¿Cuál es la técnica a seguir? El nodo A, el nodo, porque llamamos nodo porque hay un punto donde concurren tres o más corrientes, es decir, entra la corriente I sub 1 de la fuente de corriente, sale I sub R1 y sale I sub R3. Entonces podemos escribir, según la primera ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes en ese nodo, que es igual a 0. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, 4, que es la corriente de la fuente, y su 1 está saliendo del nodo, es negativo, y su 3 está saliendo del nodo negativo, y esto es igual a 0. Entonces, procedo a ordenar esta ecuación. Todas estas dos con un signo menos lo pasé al otro lado de la ecuación y me queda I sub 1 más I sub 3 igual a 4. En el nodo 2, o sea, B sub B, está entrando I sub 3, sale I sub 2 y entra la corriente de la fuente I sub 2. La corriente de la fuente I sub 2 es de 4 amperios. Entonces, venimos para acá, I sub 3 que está entrando, menos I sub 2, más 4 que está entrando a ese nodo, es igual a 0, y la reordeno, es decir, paso más 4 al otro miembro de la ecuación, me queda menos 4. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Entonces todavía no puedo resolver el problema. Y cumplimos con las características de la linealidad de ese sistema. Ahora fíjense, en vez de la distinción que hay con respecto al método anterior, en vez de dar yo sentido de recorrido a la malla y todas esas cosas, yo voy a moverme a través de las ramas. ¿Ven? Y me voy a mover a través del punto que yo he seleccionado, donde el potencial es 0.
¿ok? Donde he colocado la tierra. ¿Ok? Y entonces utilizo la técnica que ya expliqué anteriormente. Vamos a ir un momentico al dibujo. ¿Ok? Y estoy acá. Si yo me muevo de aquí para abajo, hacia toda esta línea, que es el potencial cero, yo digo V sub A, estoy bajando, me estoy moviendo en el mismo sentido de la corriente, digo V sub A menos 4, que es el valor de R1 por I sub 1 es igual a 0. ¿Okay? Voy a repetir. V sub A menos, porque me muevo en el mismo sentido de la corriente. La corriente baja, yo también estoy bajando. Menos R1 por I sub 1, R1 vale 4, I sub 1, y llego a este punto, pero ya este punto sabemos que es 0. Está a tierra. Entonces de ahí uno despeja el valor de I sub 1. A esa ecuación la llamamos 2. Entre el nodo A y B me muevo también, entre el nodo A y B, que ahora voy a recorrer todas las ramas. En esta rama me muevo, entonces voy, fíjense, B sub A menos, porque voy al mismo sentido de la corriente, menos I sub 3 por R3, por I sub 3, perdón, R3 vale 2 I sub 3, igual a B sub B. Llegué ahora acá, igual a B sub B. Igual a B sub B. Eso lo tenemos aquí, entre el nodo A y B. B sub A menos 2 I sub 3 igual a B sub B. Despejo de aquí B sub A menos B sub B igual a 2 I sub 3, y aquí obtengo I sub 3. Entonces ahora tengo una cuarta ecuación. ¿Sí? Y por último me va a quedar que el nodo B hacia la Tierra. ¿Sí? El nodo B hacia Tierra. Vamos a la gráfica otra vez. El nodo B hacia Tierra, que sería esta rama. Que sería B sub B menos R2, que vale 6 por I sub, igual a 0, porque llego al punto donde he colocado mi tierra. ¿Sí? Y aquí no hace falta, porque aquí obvio que la corriente que pasa por esta rama es la corriente de la fuente. Ahora fíjense, porque estamos asumiendo, estimados participantes, que estas son fuentes ideales, ¿sí? Que no tienen resistencia interna y todo ese rollo, para simplificar la solución de mi problema. Bueno, entonces, después que ya yo tengo esas 5 ecuaciones, yo sustituyo los valores de I sub 1, de I sub 2, de I sub 3 en la ecuación de nodos. Y bueno, viene un poquito de álgebra. Aquí ya es sustituir, elimino denominadores, calculando el mínimo como un múltiplo. En este caso es 4. Fíjense bien, aquí tengo el valor de I sub 1, que fue el que yo hice, y este es el penúltimo, I sub 3 igual a 2. Entonces, al yo reducir esta ecuación, que me va a quedar el mismo como múltiplo es 4, porque son comunes y no comunes con su mayor exponente. 4 entre 4 a 1 me queda B sub A. 4 entre 2 me da 2. 2 B sub A y 2 B sub A más un B sub A me da 3 B sub A. 2. 4 entre 2, 2. 2 por B sub B me da un menos B sub B, y 4 entre 1 a 4 por 2, 8. Entonces ya he eliminado el denominador y tengo una ecuación con 2 incógnitas. Hago lo mismo en el otro nodo. Hago lo mismo en el otro nodo, se eliminó el denominador, el mismo con un múltiplo, en este caso sería común y no común, el que sería 6, 6 medio me da 3, 3 B sub A, aquí está 6 medio me da 3, 3 menos 1, 4, y 6 entre 1 es 6 por 4, 24. Y me queda la ecuación 7. Y simplemente resuelvo ese sistema de ecuaciones extremadamente elemental, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y ya está resuelto el problema. Aquí lo acomodé,
Lo ordené, multipliqué una de las ecuaciones por menos 1, al multiplicar esta ecuación por menos 1, uso el método de reducción, elimino B sub A, y bueno, eso ya ustedes, esa carpintería ustedes ya la conocen. Después que ya uno tiene los valores de B sub A y B sub B, se calculan las corrientes. Sustituyo los valores de B sub A y B sub B y tengo la respectiva corriente. Tengo I sub 1, ¿okay? Aquí tengo I sub 2 y tengo I sub 3. Bueno, eso es realmente el método que ustedes van a utilizar en la actividad que tienen pendiente de este segundo corte, el método de corriente de nodos. Método de corriente de nodos. Mañana vamos a hacer una actividad síncrona, o sea, en vivo o live, con el Zoom. Ahora voy a poner en la plataforma el, el, el IP, etcétera, todo lo que se requiere para que ustedes ingresen a la reunión. Y, y así iremos haciendo pues continuamente para ver si mejoran un poco la situación de aprender los circuitos. Yo no sé en cuál es el semestre que compete a esto, pero eso lo vamos a aclarar un poquito mañana mejor. Entonces, espero pues que sirva de apoyo y que tengan toda una feliz tarde. Y nos vemos mañana. Nos vemos en la clase de mañana. Saludos a todos.